Cátedras Jurídicas de las Universidades de los Andes y del Rosario a la Asociación Ambiente y Sociedad la invitación a participar en este webinar sobre democracia ambiental. Precisamente hoy, como ya se mencionaba, se celebra el primer aniversario de la adopción del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, que es el nombre del municipio en Costa Rica donde fue adoptado el texto final de este tratado. La siguiente, por favor. Decir que el Acuerdo de Escazú ha sido celebrado en el mundo entero. El secretario general de las Naciones Unidas ha señalado, ante todo, que este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Nuestra secretaria ejecutiva en CEPAL ha destacado que este es un acuerdo alcanzado por y para América Latina y el Caribe y que refleja las ambiciones, prioridades y particularidades de nuestra región. Temprano esta mañana el acuerdo era destacado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con ocasión de la presentación del informe del relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente, el señor David Boyd, que focalizaba el día de hoy su informe en el derecho a vivir, a respirar un aire puro. ¿Por qué es este tratado tan importante? Bueno, este es el único tratado hasta ahora emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río +20. Recordad que 20 años atrás, en Río 1992, surgieron los tratados de biodiversidad, cambio climático y desertificación. Este es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, el primer tratado en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. También, por cierto, el primer tratado concluido bajo los auspicios de CEPAL en sus 70 años de historia. Y el foco del acuerdo está puesto en principios democráticos y del Estado de Derecho: gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, compensación de daños y reparación e inclusión. La siguiente, por favor. El Acuerdo de Escazú tiene su origen en 1992 con la aprobación del principio 10 de la Declaración de Río, que en lo medular señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y todos, y que para ello toda persona deberá tener acceso adecuado a la información y deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes. 20 años después de aprobado el principio 10 en la conferencia de Río +20, 10 países de América Latina y el Caribe impulsaron una declaración que destacaba los avances de nuestra región en materia de aplicación del principio 10, al tiempo que reconocía que persistían desafíos los que precisaban de una acción mucho más concertada, proactiva y eficaz de la comunidad de naciones. Es esa declaración la que da inicio a un proceso que luego de 2 años de fase preparatoria y 9 rondas de negociación, culmina el 4 de marzo del año pasado en Escazú, Costa Rica, con la adopción del texto final de este primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú. El acuerdo se abrió a la firma de los 33 países de nuestra región el 27 de septiembre pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entrará en vigor una vez que sea ratificado por 11 estados. Siguiente, por favor. Destaco algunos elementos centrales de la negociación de este acuerdo. El proceso se caracterizó desde sus inicios por ser un proceso abierto y convocante. De los 10 países que firmaron la declaración en 2012, fueron 24 países de nuestra región, incluido Colombia, los que adoptaron el acuerdo en Escazú el año pasado. Y como he mencionado anteriormente, está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe.
La negociación contó con la activa participación de todos los países de la región y muy especialmente de la subregión del Caribe. Dos países de esa subregión integraron el Comité de Negociación, San Vicente, las Granadinas y Trinidad y Tobago. El proceso de negociación se destacó también por su transparencia y reglas de participación del público amplias y convocantes. Desde CEPAL nos tocó implementar el mecanismo público regional, que es una base de datos de todos los interesados en recibir información del proceso, que actualmente cuenta con cerca de 6.000 inscritos y sigue subiendo. Más adelante explicaré cómo pueden todos ustedes registrarse en esta base. Un elemento que avanzó en paralelo con la negociación fue el fortalecimiento de las capacidades y el proceso de negociación generó una ola de acciones que ya están contribuyendo a fortalecer los derechos de acceso en todos los países de la región. Tanto las universidades de los Andes, del Rosario, Ambiente y Sociedad en Colombia han sido activos organizadores de iniciativas de fortalecimiento de capacidades, cooperación y de sensibilización sobre las materias propias del tratado. Bueno, destacar que el proceso ha sido valorado en la región e internacionalmente en múltiples foros y finalmente mencionar que este es un proceso que fue liderado por mujeres. Las dos representantes electas del público y las negociadoras principales de los países que copresidieron esta negociación eran mujeres. Siguiente, por favor. En la lámina que tienen ustedes en pantalla pueden ver un resumen de los contenidos del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú cuenta con una parte, disposiciones, un objetivo, ¿verdad? Una parte operativa, y luego tiene 4 pilares centrales: derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la participación, acceso a la justicia y defensores ambientales, y luego la arquitectura institucional del acuerdo. La siguiente, por favor. El objetivo del acuerdo está incluido en el artículo 1, que señala que el objetivo del presente acuerdo es la siguiente, por favor. El objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. En virtud del tiempo, no voy a detenerme en cada uno de los pilares de los derechos de acceso, ¿verdad? Pero sí quisiera destacar algunos elementos centrales contenidos en el acuerdo regional. Señalar que el acuerdo expresa muy claramente el vínculo entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Esa expresión concreta del objetivo último de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, establece medidas específicas a favor de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y busca superar barreras al ejercicio de los derechos de acceso y prevenir toda forma de discriminación. El acuerdo expresamente interrelaciona y destaca la interconexión de los derechos de acceso, de los 3 derechos: información, participación y justicia. Establece obligaciones internas a los estados, pero también entre estados, relativas a cooperación y fortalecimiento de capacidades, y crea un estándar común para la implementación. Es el primer tratado vinculante en el mundo en proteger específicamente a los defensores ambientales y, como ya mencionaba, tiene un foco en el fortalecimiento de capacidades y la cooperación para la implementación y la aplicación efectiva de estos derechos en el ámbito nacional. Vamos a pasar en las siguientes, por favor, láminas para centrarnos. Por favor, si podemos pasar adelante las disposiciones. Más adelante, la siguiente, por favor.
Quisiera mencionar un tema que me parece particularmente relevante en la discusión que tendremos hoy día y decir que un tema que surgió con fuerza. Adelante, por favor, las láminas todavía. Siguiente, por favor. Un tema que surgió con fuerza durante la negociación del acuerdo regional es que si bien existen asuntos urgentes que enfrentar en la relación derechos humanos y medio ambiente, ninguno es más urgente que la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Verdad? Este es un tema que ha sido destacado en múltiples foros. Sin la presencia y dedicación de estas personas, la protección del medio ambiente y de los derechos que de ellos dependen realmente es imposible. No obstante lo anterior, diversos informes, como todos ustedes saben, ubican a América Latina como la región del mundo que representa el mayor riesgo para las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los relacionados con el acceso a la tierra. Es por eso que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú aborda precisamente la situación de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y establece la obligación de los estados de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Asimismo, llama a los estados a tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores ambientales y a tomar medidas apropiadas, efectivas, oportunas para prevenir, investigar, sancionar ataques o amenazas o intimidaciones. La siguiente, por favor. Me gustaría mencionar que el acuerdo, un pilar importante del acuerdo de Escazú, reafirmar es el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, y también mencionar que es en virtud de ello que el acuerdo establece medidas para ello, tanto para el fortalecimiento de las capacidades nacionales como para la cooperación, y crea asimismo un centro de intercambio virtual administrado por CEPAL para difundir aquellas medidas legislativas, administrativas y de política y buenas prácticas que puedan ser replicadas en los países de nuestra región. La siguiente, por favor. Como ya mencionara, el acuerdo se abrió a la firma de los 33 países de América Latina el 27 de septiembre del 2018 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y a partir de ese momento ya se puede ratificar. Al día de hoy, 16 países ya lo han firmado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. Y como ya mencionaba anteriormente, entrará en vigor una vez que lo ratifiquen 11 de los 33 estados de América Latina y el Caribe. La primera conferencia de las partes, como quedará establecido en el texto del acuerdo, se realizará a más tardar un año después de la entrada en vigor del acuerdo. La siguiente, por favor. Mencionar algunas de las ventajas de este acuerdo. Es un acuerdo que protege el ambiente, pero es más que un acuerdo ambiental. Nosotros desde CEPAL lo hemos llamado un acuerdo de segunda generación porque aborda y explicita la relación medio ambiente-derechos humanos. Reconoce y detalla los contenidos de los derechos, profundiza así la democracia, tiene una aplicación vertical de los estados hacia sus sociedades, pero con implicaciones horizontales, ¿verdad? Ya lo mencionábamos, de asistencia, cooperación para el fortalecimiento de capacidades. Recoge valores e intereses comunes, aspira a la cohesión regional, promueve la cooperación sur-sur, nivela la cancha en nuestra región, fortalece la reputación internacional de la región, promueve la estabilidad y previene conflictos, y por supuesto que contribuye a obtener recursos, canalizar el fortalecimiento de capacidades y ayudar a los países al cumplimiento de compromisos internacionales. La siguiente, por favor. El Acuerdo de Escazú se integra y es pieza central del nuevo paradigma del desarrollo, que junto con la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la nueva Agenda Urbana,
y que tienen como hilo conductor un renovado papel del Estado para marcar la dirección del desarrollo mediante políticas públicas que reflejen el ideal democrático, mitiguen la desigualdad y cambien la conversación entre el sector privado, el Estado y la sociedad. Desde todos los sectores se ha destacado que el Acuerdo de Escazú apoya a los países en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente el objetivo 16 que llama a construir sociedades pacíficas e inclusivas, a favorecer el acceso a la justicia y el acceso a la información. La siguiente, por favor. Los invito a visitar la página web del Acuerdo de Escazú, donde están los textos originales en distintos idiomas y en donde pueden registrarse en el mecanismo público regional para recibir información periódica sobre las actividades que se están realizando, eventos relacionados y también conocer cómo los países están enfrentando y cumpliendo con las disposiciones de este acuerdo. Y la siguiente, por favor. También invitarlos a conocer el Observatorio sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe, que hemos desarrollado en CEPAL, que pone a disposición pública referencias destacadas sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales contenidas en tratados internacionales de los que los estados de nuestra región son parte, así como en leyes, políticas, planes y estrategias, y que incluye además jurisprudencia relevante sobre la materia. La información disponible en el observatorio está organizada por países, por derechos, por instrumentos y esperamos contribuya a un mejor conocimiento, difusión e implementación de los derechos de acceso en nuestra región y también, por cierto, a apoyar a los países en sus procesos de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias nuevamente y quedo disponible para las preguntas que se me quieran hacer. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a Valeria Torres. Ella es la oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Muy importante esta contextualización a nivel internacional. Recordemos a todos los participantes que estamos por redes sociales como Democracia Ambiental, Somos Principio 10, numeral Acuerdo de Escazú para que más personas puedan tener acceso a esta información. Después de esta importante contextualización de carácter internacional, le vamos a dar paso a la doctora Margarita Flores, que nos va a hacer una contextualización del Acuerdo de Escazú en el marco nacional colombiano. Margarita Flores es abogada, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, investigadora de temas ambientales étnicos, manejo de recursos naturales y territorios con protección étnica y ambiental, consultora sobre legislación comparada en temas ambientales y étnicos de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, líder de proyectos y programas de investigación y educativos, editora de revista de sociología jurídica, de libros ambientales y de materiales didácticos para talleres y seminarios nacionales e internacionales. Ella es integrante de grupos de estudio de materias ambientales y étnicas a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Margarita. Muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un poco sobre el Acuerdo de Escazú en el marco nacional colombiano. Buenos días a todos y a todas. Buenos días y gracias a Camilo, a Lina, a Erika y a todos quienes han hecho posible este webinar. Un primer reconocimiento es a la importantísima labor que cumplió CEPAL a través de su secretaria. Valeria estuvo siempre desde el 2012 impulsando este proceso de negociación y creemos, como ella lo dice, que es la primera vez que la CEPAL impulsa un acuerdo de tipo ambiental, cuestión que celebramos dado que su objetivo principal son los asuntos económicos. También queremos destacar que nuestra pequeña organización ha venido participando desde el 2012, desde su creación y personalmente desde antes en el impulso de esto que creemos es una base de lo que hemos llamado democracia ambiental. Destacamos que tenemos un pequeño aporte en una guía para leer el acuerdo de Escazú
que hizo nuestra colega y socia Natalia Gómez y que está disponible en la página de Ambiente y Sociedad que ustedes pueden encontrar en este webinar. Para decirles, nos interesa muchísimo desde Ambiente y Sociedad seguir el tema de la información y de la participación, digamos, desde el punto de vista, primero analizando qué es lo que existe en Colombia. Brevemente, porque todo el mundo lo conoce, hay leyes, hay normas en la Constitución Nacional, hay suficientes normas que garantizan el derecho de los ciudadanos, de la ciudadanía, a intervenir en las actuaciones que puedan llegar a tener impactos sobre el medio ambiente. No solamente en las actuaciones ambientales, sino en aquellas que puedan tener impactos sobre el medio ambiente. Igualmente, Colombia ha suscrito acuerdos, por ejemplo, con la banca multilateral, y también allí, digamos, hay que, a través de sus políticas de información y de transparencia, es un espacio que desde Ambiente y Sociedad hemos privilegiado para exigir, digamos, el cumplimiento de esas metas. Igualmente, en el cumplimiento de los acuerdos que ustedes están mencionando, el acuerdo, la Convención sobre Cambio Climático, la Convención sobre el Convenio de Diversidad y de Certificación, hemos estado promoviendo la aplicación de estas reglas de información y de participación ambiental. O sea, lo que quiero referirme es que hay espacios internacionales, que hay espacios multilaterales y que hay espacios nacionales. En el espacio nacional que me correspondió a mí, quisiera destacar, digamos, el empeño que puso, obviamente, la Constitución del 91 y después la Ley 99 del 93 en dar la oportunidad a los ciudadanos de poder acceder a información que le fuera útil en los procesos que tengan los proyectos o las normas y las políticas que pudieran tener impacto sobre el medio social y ambiental. Un ejemplo crítico de eso, y a lo cual la colega de la Universidad de Antioquia creo, y sobre todo los representantes de la organización social Ríos Vivos Antioquia nos van a ilustrar de manera suficiente, es el que se vio en la ausencia de canales conducentes a una real participación de las comunidades en este proyecto de Hidroituango. Entonces, lo que quisiera dejar claro en una muy breve exposición que quiero hacer es que hay instrumentos internacionales y dentro de los nacionales nos interesa muchísimo llamar la atención sobre las nuevas, digamos, pactos o iniciativas globales que se están dando. Uno es el del gobierno abierto. Otro es, digamos, como han comprendido las entidades, cómo se maneja el asunto de la información y ambiental y de los reclamos, por ejemplo. Entonces, tenemos muy buenas informaciones, digamos, que nos dan cuenta en casi todas las entidades cuántas personas hicieron uso del derecho el derecho de petición, cuántas, en qué términos fueron resueltos, etcétera. Lo que no hemos podido medir mucho es cuál es el contenido y cuál es el efecto de esa interacción entre la ciudadanía y el Estado. Y creemos que debemos dar un paso mucho más allá. Ya 25, 28 años de la Constitución y 25 de la Ley 99, creo que lo conducente es ir un poco más allá y ver realmente la incidencia y el peso que ha tenido esas peticiones ciudadanas y esas intervenciones ciudadanas, por ejemplo, en los procesos de licenciamiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, un primer punto. Quisiéramos que en el próximo paso que el Estado colombiano diéramos entre todos, es incidir en los espacios de planificación de los proyectos de ordenamiento del territorio. No podemos seguir, digamos, colocándonos en un espacio de licenciamiento ambiental hoy por hoy muy reducido en términos, me atrevo a decir, latinoamericanos, por lo que se lee, en tiempo y en ocasiones que la ciudadanía puede hacer llegar sus opiniones. De modo que si dejamos que
la cuestión de la participación y de la información se vaya únicamente a lo que se entiende que son derechos de petición y a posibles intervenciones en licenciamiento ambiental, no creemos que podamos llegar a una realización de este derecho. En tal caso, desde Ambiente y Sociedad, por ejemplo, estamos propugnando por obtener muchísimo mayor información sobre financiaciones climáticas, por ejemplo. El Acuerdo de París se traduce en una serie inagotable o agotable más bien de recursos, perdón, pero de todas maneras nosotros como ciudadanos tenemos que saber llevar los ciudadanos hacia los cuales va dirigida la cooperación. También los espacios de negociación, digamos, de tratados o de instrumentos que puedan tener digamos, alguna injerencia en los asuntos y que después se vuelvan, digamos, un espacio propicio para pedir información. ¿Sí? Necesitamos, digamos, también mejorar ya como ciudadanía, digamos, el contenido de lo que aquí hemos ejercitado, pero que también debemos cualificar, creo yo. O sea, en este momento creo que hay que decir, hablar como Estado. Unas cosas estarán a cargo del gobierno y otras cosas estarán a cargo de la misma ciudadanía. Y es en los procesos de veedurías ciudadanas, que hay inclusive una red de veedurías, etcétera, que han alcanzado un gran desarrollo y de las cuales podemos sacar, digamos, enseñanzas para nuestro proceso en materia ambiental y también aportar en ese sentido. Y también el proceso de seguimiento a, por ejemplo, los proyectos y las licencias. Porque la cuestión es que una vez se acaba o se da la licencia, los procesos de seguimiento son bastante débiles, tanto de la parte institucional como de la parte de la ciudadanía. Entonces, digamos, creemos que el Acuerdo de Escazú, ya traducido al campo nacional, podría traer bastantes luces sobre campos que son deficitarios si queremos hablar de una democracia ambiental. Por eso nos hemos permitido, digamos, en espacios de discusión del Plan Nacional de Desarrollo, espacios con instituciones, espacios con ciudadanía, digamos, llamar la atención en el Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso sobre el pacto de cero tolerancia a la corrupción y a la falta de transparencia. Para nosotros, eso que está en las bases de ese plan 2018-2022 reconoce que la participación ciudadana no debe entenderse como un obstáculo para las instituciones, que es como se entiende, y que es un mecanismo idóneo para lograr que las acciones del Estado sean efectivas. En este sentido, llama a formular una política de transparencia, integridad y legalidad para fortalecer la transparencia y el acceso a la información. Sobre eso nosotros queremos, y después se da en esas bases del plan, se da y se enuncia en el articulado, que va en el artículo 7.1, creo hasta 7.14, se habla de un gobierno participativo. Y creemos que exactamente ahí, la ratificación del Acuerdo de Escazú produciría un gran fuente para desarrollar esas metas y esas bases que ha puesto el gobierno nacional. Entonces, por un lado, celebramos que el gobierno nacional, que además indica y señala el número de muertes de líderes ambientales en Colombia, precisamente ese es el razonamiento que nos debe llevar a firmar el acuerdo y nosotros, la ciudadanía, a exigir que el Congreso ratifique dicho acuerdo. Entonces nos parece que en este escenario del Plan Nacional de Desarrollo podemos encontrar, y así lo hemos expresado desde el ambiente, y me imagino todos los colegas que con los cuales estamos interactuando aquí en esta mesa, han señalado la importancia de que esas preocupaciones por el acceso a la información y la participación se traduzcan en una firma y en una ratificación que haga efectiva exactamente los presupuestos del Acuerdo de Escazú. Yo quisiera dejar este espacio que me han ofrecido con una breve reflexión, y así se escribió en una columna hace unos días.
cuando la comisión del fracking señalaba dos aspectos supremamente importantes. Uno, la insuficiencia en la información ambiental de las cuales base de las decisiones que se toman. Y en eso quiero señalar. Y segundo, que mucha de la información que ellos habían pedido había sido un largo camino, bueno, en este caso no tan largo porque fue corto el tiempo que ellos trataron de obtenerla, pero que aún ellos, que eran, digamos, designados por el gobierno nacional, habían tenido bastante problema para acceder a la información que requerían. Si eso pasa en una comisión incidental del gobierno que quiere producir resultados, digamos, nos hace pensar a nosotros como ciudadanía que debemos, impulsar muchísimo más el acceso a la información, pero también la cualificación de esa información, y que definitivamente el Estado debe ser mucho más expedito en el suministro de información y en facilitar espacios para que podamos ejercer el derecho a la participación. Yo dejaría ahí y les agradezco muchísimo a nombre de Ambiente y Sociedad el espacio que nos han dado. Muchas gracias, Erika, por traer una reflexión muy aterrizada al escenario nacional. Para quienes recién se conectan, ya hemos tenido una actualización del Acuerdo de Escazú en el nivel internacional a cargo de Valeria Torres. Margarita Flores posteriormente nos aproximó a una mirada nacional en Colombia de la implementación de los derechos de acceso a la participación, a la información y a la justicia ambiental desde Bogotá. Y ahora desde Medellín quiero darle la palabra a la profesora Erika Castro, que es abogada especialista en Derecho Ambiental. Ella es doctora en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es la directora de la Clínica Jurídica y de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad de Medellín. Actualmente coordina la Red Universitaria para los Derechos de Acceso y colabora con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema de acceso a la información ambiental en las industrias extractivas. Adelante, Erika, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, bueno, entonces, muy buenos días para todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. También un saludo muy especial a los organizadores del webinar y a las panelistas que también nos acompañan, y bueno, y a nuestro panelista Camilo Quintero. Bien, bueno, mi presentación en realidad es muy corta. Son 10 minuticos en los que quisiera compartirles la creación de una red universitaria. Es una red que se crea a finales del año pasado con la intención de hacer difusión del Acuerdo de Escazú. En especial, la intención es la pedagogía en las regiones, en nuestro país, de los 3 derechos de acceso a la participación, a la información y al acceso a la justicia. Esta red, además de esto, quiere aprovechar también los espacios que la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, aprobada por la Resolución 1496 de 2018, establece. Yo quisiera también recordar eso. Hay una resolución por la que trabajamos desde varios años en conjunto con universidades, organizaciones y coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es esta Mesa Intersectorial de Desarrollo, de Democracia Ambiental, que incluso en su artículo 3, que tiene que ver con las funciones de los miembros, artículo 3, numeral 5, establece que una de las funciones de los miembros es apoyar el proceso de ratificación e implementación nacional del Acuerdo de Escazú. En ese caso creo que es un buen momento para preguntarle al Ministerio por la implementación de la mesa luego de haber sido reglamentada, porque nos parece que es el espacio ideal para discutir justamente el proceso de firma del acuerdo, pero también la intervención de la sociedad civil, del sector académico, de las organizaciones no gubernamentales y de otras entidades que hemos estado muy interesadas dentro del proceso y que no hemos tenido suficiente información del gobierno y espacios de participación.
volviendo al tema entonces de la red, aprovechando el espacio que nos da justamente la regulación de la mesa intersectorial, queremos ser un apoyo académico, investigativo dentro de este proceso e invitamos a todas las organizaciones, porque no solo es universitaria, actualmente estamos participando 14 universidades y no solo de Antioquia, en Antioquia tenemos 5 universidades, pero también quiero comentarles que participan universidades de otros países como universidades de Francia, la Universidad de Avignon, pero también universidades brasileñas, mexicanas y peruanas. Entonces, estamos apenas naciendo, tenemos un plan estratégico en el cual realmente nuestro principal cometido es hacer muchísima difusión y pedagogía de los derechos de acceso y a propósito también hacer vigente el numeral 6 del artículo 3 de las funciones de los miembros de la MIDA, que es incentivar la investigación científica, la educación y la cooperación nacional e internacional sobre los derechos de acceso en asuntos ambientales en Colombia. Entonces, mi idea, digamos, en este webinar es recordar que existe esta mesa intersectorial, que en las universidades nos estamos organizando, llevamos un año haciendo promoción del acuerdo, intentando que el gobierno firme el acuerdo porque es muy importante en términos de hacer visible, por ejemplo, lo que decía la profesora Margarita Flores, porque es increíble, justamente con lo que ella notaba, que en términos de acceso a la información ambiental, a pesar de la normativa que tenemos en Colombia y que durante la negociación se dejó ver que es una de las mejores normativas en materia de los derechos de acceso, tengamos incluso inconvenientes para que se cumpla esa norma por las mismas comisiones que crea el Estado cuando pretenden acceder a la información. También quisiera aprovechar este espacio para comentar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo un trabajo muy importante en nuestro país y es la consecución de las fuentes necesarias, fuentes jurisprudenciales, legales y de doctrina que tiene Colombia en materia de acceso a la información, pero también fuentes directas con organismos del Estado, con empresas y con academia para establecer cuál es el estado actual del acceso a la información ambiental en industrias extractivas. A finales de este mes, no tengo todavía muy clara la fecha, se hará un taller nacional en el que se pretenda por parte de la Relatoría Especial, dentro de un trabajo muy participativo con empresas mineras y de hidrocarburos y algunas entidades del Estado y por supuesto con la sociedad civil, establecer de manera más participativa cuál es ese diagnóstico. La comisión y en especial la relatoría piensa elaborar una guía en la que quede muy claro cuáles serían los documentos más pertinentes, los documentos que no están sujetos a reserva en materia de asuntos ambientales, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que pareciera para nosotros algo totalmente lógico tener acceso, pero incluso aquí en las regiones tenemos que tener en cuenta que la información ambiental sufre de graves obstáculos, incluso en algo tan obvio como un estudio de impacto ambiental. Entonces, resaltar también que hay otros esfuerzos por trabajar en este tema del acceso a la información ambiental y que no nos olvidemos que existe una mesa intersectorial de democracia ambiental que somos nosotros, las organizaciones, la academia, quienes tenemos también la obligación de hacer vigente y que por fin se establezca en el país un mecanismo bastante transparente y participativo mediante el cual podamos hacer un seguimiento real de cómo se va a dar la firma del tratado o del acuerdo de Escazú, pero también la implementación real de los derechos de acceso. Les agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias, profesora Erika, por esa importante contextualización, por esa
presentación de la red, por esa presentación de la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, que son realmente dos mecanismos muy importantes para seguir conversando, para seguir hablando, para seguir incentivando al gobierno nacional para que pronto pueda firmar ese acuerdo de Escazú. Así que, de acuerdo a ese contexto internacional que nos dio Valeria Torres, después ese contexto nacional que nos dio Margarita, y pues posterior a esta presentación que hizo la profesora Erika Castro, le vamos a dar la palabra en este momento a una líder y una lideresa de Valdivia. Ellos hicieron un esfuerzo para viajar desde un lugar, de una vereda de Puerto Valdivia a Valdivia para poder acceder y poder contarnos sobre la situación que actualmente se presenta con el proyecto de Hidroituango. Así que agradecemos mucho a William Gutiérrez. William es el presidente de la Asociación de Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia, en Antioquia. Hace parte de la coordinación del movimiento Ríos Vivos Antioquia y ha sido parte de este proceso organizativo desde 2010. Es afectado por Hidroituango y viene promoviendo la defensa de los derechos humanos, ambientales y territoriales en los municipios afectados por Hidroituango. También hago la presentación de la lideresa Cecilia Muriel. Ella es la secretaria de la Asociación de Pesqueros y Mineros de Puerto Valdivia, integrante del Grupo de Mujeres Afectadas de Puerto Valdivia y de la Asociación de Mujeres Defensoras. Es lideresa promotora de derechos humanos, ambientales y territoriales y hace parte del proceso organizativo del movimiento Ríos Vivos Antioquia desde 2010. Para nosotros, como organizadores, tanto Ambiente y Sociedad, la Universidad de Rosario y la Universidad de los Andes, era muy importante contarles sobre qué es el Acuerdo de Escazú, pero también nos parecía importante cómo se ve reflejado el Acuerdo de Escazú en las diferentes problemáticas socioambientales. Por eso hoy nos está acompañando ellos dos para que nos cuenten desde sus territorios, desde su vivencia, cómo ha sido este proceso de Hidroituango y cuál es como la discusión que ustedes presentan desde allá frente al acuerdo de Escazú. Así que tienen la palabra William y Cecilia. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nosotros como movimiento y como afectados también por Hidroituango, la problemática de nosotros es difícil porque en este momento estamos pasando por una contingencia, por doble contingencia como ya se viene viendo. Entonces es un problema que día a día crece más, no tenemos unas soluciones, no tenemos, digamos, garantías en todo lo que se viene haciendo como líderes. Como líderes sociales nosotros vemos que tenemos el peligro al pie, o sea, no solamente por lo de Hidroituango, sino también por, digamos, por los señalamientos, persecuciones, estigmatizaciones que nos hace inclusive la misma empresa. Entonces es muy difícil para nosotros. Igualmente en el tema es difícil porque no tenemos empleo, no tenemos, o sea, algunos perdimos las viviendas, es súper difícil. Están conectados en el celular y en el computador. Pueden desconectar, que hablen solo en uno, ojalá, porque se está escuchando el retorno de lo que se está hablando. Entonces le agradecemos mucho si pueden desconectar el computador porque creo que se está escuchando repetido. Entonces les agradezco mucho para que todos podamos escucharlo de manera adecuada. Mi nombre es William de Jesús Gutiérrez y soy el presidente de la Asociación de Perfecto, gracias. Artesanales de Puerto Valdivia, escrito a la plataforma de Ríos Vivos. Escuché los temas que hacían los profesionales del acuerdo de Escazú. Pues yo vi uno que cuando vi que hubo la reunión en Escazú, que el presidente de Colombia no firmó, yo me quedé muy triste porque a nosotros se nos ha violado mucho el derecho
del medio ambiente. O sea, que demasiado las empresas no tienen consideración con las comunidades que hay en los territorios, basados en el artículo 142, que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero la esperanza es de nosotros también con el artículo 80, que también les hace que tienen que cumplir la licencia. Nosotros hemos estado en una situación terrible. Desde el 12 de mayo que fuimos evacuados de Puerto Valdivia y hasta esta hora nos dice cómo es que se nos va. Escuchando. ¿Aló? Sí, don William, ¿quién puede que estamos escuchando atentamente? Desde la construcción que se hizo del kilómetro cero a la vía de la presa, eso fue casi todo el material que sacaron de esa vía, la tiraron al río sin consideración. Entonces, las playas que teníamos para nosotros barequear, todas las dañaron. En este momento no hay a dónde barequear, pero también la creciente súbita arrastró con todo lo que había en esa ladera. Esta semana tuvimos por allá en una parte que se llama El Astillero y nos acercamos a la orilla del río y eso impresiona mucho ver el río como una quebrada donde nosotros el patrón no nos estamos enseñado a verlo de otro color. Verlo así es como verlo triste, como verlo humillado. Es como un río muerto. Y le tiraban migajitas de arroz a los pescados que nunca se arrimaban y ahora es cantidades que se arriman a comer ese arrocito porque los pescados se están muriendo de hambre porque todos los sedimentos se están quedando arriba y no tanto los pescados. Las riberas del río son alimentadas por este sedimento que son los que abonan los árboles que hay en todas las orillas del río Cauca. No, creemos que todos esos árboles se van a secar porque ya no va a haber esa forma de que esos árboles sean nutrientes o que tengan ese abono para ellos poder sobrevivir. Igualmente las comunidades aguas arriba y aguas abajo están supremamente desconcertados. El día que tuvimos la audiencia en Medellín con el Procurador General de la Nación, que también le pedimos que esta gente creemos que van a haber represalias porque ellos para estigmatizar a aquella organización que por parte del Estado están legalmente constituidas son expertos. En una comunidad que teníamos en Sabana Larga, al otro día le echaron el más sin importarle a dónde quedaban, que no tienen a dónde vivir. Eso nos preocupa demasiado. Otra es que hoy nos acercamos al banco y encontramos unas personas ahí haciéndole firmar un papel donde tiene que firmar el personero, el DAPAR y el presidente de la Junta no tienen la firma, se lo están haciendo firmar así. Para nosotros es que esto es una cosa terrible, como estas empresas buscan mañas de no darle nada a aquella persona que la Procuraduría dijo que todas personas que tuvieran afectado aguas arriba, aguas abajo, tenían que ser indemnizadas o reparadas. Pero esa gente no escucha a nadie. El mismo problema que nosotros tenemos en este momento lo tienen muchas comunidades aguas abajo. Lo decía el gobernador de La Mojana, que más de 35.000 hectáreas de arroz se perdieron. Ya no hay arroz. Entonces, ahí ellos creen que la economía se va a bajar. Imagínense, todas estas personas que cultivaban arroz, ¿cuántos empleos generaban? Entonces, nosotros, esto nos ha mostrado que estas empresas o estas multinacionales hacen lo que quieren.
y por eso nosotros hemos tomado la decisión, a ver si nos escuchan, de hacer una marcha en Caucasia el 22 de marzo con la colaboración de todas estas comunidades aguas abajo, como es la comunidad de La Mojana y Córdoba. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, la escuchamos, doña Cecilia. Quedan 5 minuticos. 5 minuticos, si quieren, son 5 minutos. Ayuda de los gobiernos a nivel regional y a nivel municipal. Entonces estamos como invisibles, como desamparados, y por eso les damos un gran agradecimiento a ustedes que nos han dado esta entrevista, porque creemos que todavía hay personas que nos puedan ayudar en este proceso, porque nosotros pues vamos a seguir insistiendo. Hay mujeres enfermas. Hoy me comentaba una señora que vive por ahí en Raudal, que ella, la niña, no puede dormir porque se levanta hasta 2 y 3 veces diciendo, mamá, mamá, se creció el río, ese río se nos llevó la casa. Entonces es terrible esa parte psicosocial que ellos dicen que la han cumplido, pero imagínate que yo desde el 12 de mayo yo no conozco un psicólogo. Bueno, yo también voy a complementar un poquito lo que nos queda tiempo. Decir pues que lo que dice el compañero William y lo que yo dije también en la audiencia en Medellín, es que no tenemos garantías. O sea, a esta empresa no le importa cómo queremos, cómo hayamos quedado. Están dando unas soluciones a medio, que no creo que sea pues como lo que debe de ser correspondiente, porque ahí están dañando el tejido social, están acabando con nuestra cultura, con nuestro arraigo, con nuestro trabajo, con una vida que ya teníamos hecha, con unas comunidades que las consideramos hermanas, porque si yo no tenía algo en mi casa, pasaba donde mi vecino y mi vecino me ayudaba. En este momento estamos aparte, unos por un lado y otros por otro lado, y es muy difícil así, porque no sabemos ni siquiera dónde están nuestros familiares. Entonces, nosotros queremos que se haga justicia. Pedimos justicia, pedimos que nos ayuden. El acuerdo de Escazú. Que el acuerdo de Escazú se haga realidad. Que el acuerdo de Escazú se haga realidad. El acuerdo de Escazú. Eso no entiendo lo que me quiere decir un compañero acá. Nosotros, yo hablo Will, nosotros también queremos que así como ustedes todos están bregando, que en el plan de desarrollo nacional se firme el acuerdo de Escazú. Estamos de acuerdo con eso porque es que nos preocupa porque el presidente no firmó el acuerdo de Escazú. Claro. También nos acordó otra cosita ahí, de ver que después de que estuvimos en esta audiencia y que el Procurador General de la Nación recomendó a estas personas que se nos tenía que dar un buen trato, se nos tenía que denunciar como de fuera, pero vemos que esta gente no va para bola. Entonces sí pedimos al Procurador General de la Nación que mande una comisión que en el caso de negociación a las personas que estén negociando, que se vigile esa parte de negociación porque están haciendo con las comunidades lo que quieren. Hoy una señora nos pidió ayuda porque tiene la casa destruida, no sabe cómo ir y la regresaron a la casa, entonces ¿ya dónde va a ir? Si la casa está dañada, está terriblemente dañada. Eso nos preocupa lo que están haciendo esta gente que no tiene corazón para tirar las familias a la calle. Perfecto, ¿no? Cecilia y William, muchísimas gracias por presentarnos esta realidad. Para nosotros es muy importante conocer la realidad que se está dando en los territorios, conocer las diferentes problemáticas socioambientales que se ven reflejadas actualmente en el país,
Para eso, y por eso nosotros consideramos muy importante la voz de las comunidades afectadas que están sufriendo en carne propia lo que está sucediendo con este proyecto minero energético. Por eso, para nosotros, más allá de la academia, nos parece muy importante este diálogo entre academia, entre los organismos internacionales, entre sociedad civil, y para eso era muy importante la escucha. Muchísimas gracias por la presentación que nos acaban de dar. Ya le daré paso a la profesora Lina Muñoz, que nos hará la presentación de la última panelista para posteriormente hacer unas conclusiones y unas preguntas que ya se están dando en el diálogo del chat. Profesora Lina. Les pedimos a William y a Cecilia, por favor, que nos sigan acompañando hasta el final del webinar para que las personas puedan trasladarles las preguntas que tienen para ustedes en su intervención. Y como lo mencionaba Camilo, queríamos ver la aplicación del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental en casos y problemáticas actuales y coyunturales en Colombia. Y para eso queremos invitar ahora a la profesora Diana Carolina Sánchez. Ella es experta en el mecanismo de participación que existe en Colombia, que son las consultas populares, y a través del trabajo que ella y su grupo de estudios han venido realizando, pues se han aproximado desde una perspectiva jurídica a los fallos que recientemente la Corte Constitucional de Colombia ha proferido al respecto. La profesora Diana Carolina Sánchez es profesora del área de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, adscrita al grupo de investigación ENAVA Derecho y Sociedad. Es coordinadora del semillero de investigación en estudios sobre minería, es abogada especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho de la misma institución. La profesora Sánchez nos acompaña también desde la ciudad de Medellín. Le agradecemos mucho por participar de este espacio y tiene la palabra. Buenos días, muy buenos días a todos. ¿Ustedes me pueden ayudar, por favor, con la presentación? Buenos días. Buenos días. Claro que sí. Muchas gracias. ¿La abrimos acá? No, ya se la estamos poniendo. Ah, ok. Bueno, gracias. No sé qué hice. Perfecto, ya está la presentación en pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. La celebración del aniversario número 2 del Acuerdo de Escazú, que hoy nos convoca, constituye entonces una oportunidad perfecta para, desde el ámbito académico, también propiciar un espacio reflexivo que permita visibilizar algunas de las problemáticas más importantes en relación con el principio de participación ciudadana, en medio de las cuales se plantean discusiones jurídicas y políticas sobre el carácter democrático del Estado, la comprensión de la organización territorial y político-administrativa del mismo, y el modelo y las visiones de desarrollo. Entonces eso es precisamente lo que me propongo presentarles en esta oportunidad, a partir de esta invitación que ustedes me hacen. Entonces agradezco la invitación a participar en este espacio, Ambiente y Sociedad, la Universidad del Rosario y de los Andes, para poner en evidencia algunas de las temáticas de estudio que actualmente venimos trabajando en el semillero de investigación en estudios sobre minería y que tienen que ver con minería, autonomía territorial y con participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio. Entonces el propósito será describir una serie de tensiones, intentos de limitación y amenazas, y en algunos casos también decisiones ya regresivas al principio de participación democrático que se vienen diseñando desde el orden nacional y en el contexto de un escenario de profundización del modelo extractivo en el que haré énfasis en la situación de las consultas populares. Les pido el favor que me ayuden pasando la diapositiva. Para situar entonces el debate de estas tensiones de conflictividad, quisiera entonces previamente plantear a título enunciativo que estas tensiones se inscriben en el marco de unos escenarios de discusión constitucional en el que se sitúan los debates jurídico-políticos a los que me referiré. Entonces, un primer escenario tiene que ver con la definición de un Estado unitario
pero que al mismo tiempo es descentralizado y con autonomía de las entidades territoriales, en donde además existen unos principios que han sido que no han sido suficientemente comprendidos, como son los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para el ejercicio de las competencias entre los diferentes niveles territoriales. Un segundo escenario tiene que ver con la relación entre el suelo y el subsuelo, en donde el Estado es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y los municipios, a través de los consejos municipales, pueden no solamente regular los usos del suelo, sino también dictar normas relacionadas con la protección del patrimonio ecológico y cultural dentro de su respectivo territorio. Y un tercer escenario, en donde se inscriben también estas discusiones que tienen que ver con el principio de participación y explícitamente con el tema de las consultas populares o las discusiones que hay actualmente en relación con las consultas populares, tiene que ver con la tensión entre una visión de desarrollo centralista y las visiones de desarrollo locales, que desde el punto de vista normativo lo veríamos reflejado en la asignación de competencias que a nivel constitucional tiene el Estado para intervenir por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la protección, distribución y consumo de los bienes, y por otra parte, el reconocimiento de la autonomía territorial para el ejercicio de competencias, que a su vez también encuentran una materialización en las funciones de planificación que tienen los departamentos y los municipios. Por favor. Siguiente. En estas cuestiones constitucionales se enmarcan en la actualidad entonces también algunos escenarios de tensión, de limitación y de amenazas al principio de participación democrática que voy a enunciar. Un primer escenario tiene que ver con un punto que ya mencionaron algunos de los panelistas, como la doctora Margarita Flores, que tiene que ver con la débil garantía del principio de participación, por ejemplo, en los procedimientos administrativos especiales para el otorgamiento de títulos mineros y para el licenciamiento ambiental. Un segundo escenario tiene que ver con escenario de tensión, tiene que ver con el surgimiento, la emergencia de nuevas figuras de ordenamiento territorial al margen de las regulaciones que ya existen sobre planeación del territorio y que condicionan los usos del suelo, y específicamente tienen que ver con las zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, los proyectos de interés nacional y estratégico y las áreas de reserva estratégica minera. En estos escenarios de tensión, entonces, también situamos las consultas populares, las consultas previas, los acuerdos municipales para garantizar la protección del ambiente, que actualmente son vistos como grandes obstáculos para el modelo extractivista. Y en cuarto lugar, podemos mencionar también que en este panorama de tensión podemos identificar la definición de un modelo extractivo diseñado para los grandes mineros, para los grandes inversionistas, en detrimento de los mineros informales y de los mineros de subsistencia. Por último, digamos, en estos escenarios de tensión y de restricción y de amenazas a limitación al principio de participación, encontramos otro vértice en las limitaciones a la protesta social o al derecho a la protesta social. Siguiente, por favor. Con relación al primero de los puntos, el que tiene que ver con la débil garantía del principio de participación, en los procesos de formulación de normas ambientales y reguladoras de la actividad minera, como también en los procedimientos administrativos para el otorgamiento de títulos mineros y para el licenciamiento ambiental. Como ya muchos de ustedes han advertido, si bien positivamente está contemplada la participación ciudadana en diferentes normas de protección ambiental, en normas también específicamente relacionadas con la actividad minera, desde la Constitución Nacional, en las normas del procedimiento administrativo, la realidad es que con respecto a la participación de las comunidades en procedimientos administrativos o en procedimientos para la adopción de decisiones que atienden asuntos mineros o ambientales, encontramos que se está produciendo un fenómeno progresivo de desregulación o deslegalización
de los objetos formales y materiales de regulación, en este caso la participación, y sus procedimientos para hacerla efectiva, a través de el recurso a otras normas, muchas de ellas que no están lo suficientemente institucionalizadas o están basadas en guías o en cajas de herramientas, por ejemplo, para materializar la dimensión minero-energética en el ordenamiento territorial, las cuales eventualmente encuentran algún fundamento legal en la ley, por ejemplo, en las leyes en las últimas leyes de los planes de desarrollo, incluso como se advierte también en el actual proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentra en discusión a través, por ejemplo, de la propuesta de un sistema integrado de licencias ambientales, en donde se hace difícil esa interacción ciudadanía-Estado a la que se aludía, por ejemplo, ahorita por algunos de los panelistas, para incidir de manera efectiva en los espacios de planificación y en los procesos de ordenamiento territorial. Entonces, este tipo de actuaciones, si bien podrían enmarcarse en el escenario o en la categoría de actuaciones informales de la administración, que podrían verse planteadas como nuevas formas o estrategias de gobernanza más ágiles, más flexibles, como por ejemplo lo ha trabajado la profesora Erika Castro, suponen de todas maneras enormes retos y plantean grandes desafíos, como quiera que sean esos espacios en donde se está definiendo en la práctica el alcance y el contenido del derecho fundamental a la participación ciudadana. Esa circunstancia hace que se agoten los mecanismos de protección, cierra los escenarios de exigibilidad judicial para el control de esas actuaciones y fortalece en muchos casos la emergencia de conflictos socioambientales que se caracterizan justamente por las demandas de participación efectiva que han sido insatisfechas por la administración. Entonces, a instancias, por favor, siguiente, de esos procedimientos administrativos especiales en donde ha sido precariamente garantizada la participación, se ha presentado en el contexto minero-energético lo que desde el punto de vista de los medios de información se conoció como la piñata de los títulos mineros o la avalancha de títulos y de solicitudes mineras, como lo refirió en una investigación periodística que realizó el CIPER en 2011, en el sentido de que para esa fecha, por ejemplo, eran 20.000 las empresas que pedían una concesión de exploración y explotación de minas. Solamente, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se otorgaron 9.000. En mayo del 2017, por ejemplo, se hablaba de 8.866 títulos mineros en firme. Y en Antioquia, por ejemplo, en el proceso de formulación del plan de ordenamiento departamental que concluyó el año pasado, se encontraban vigentes 1.658 títulos mineros que correspondían a 957.224 hectáreas del territorio departamental. Entonces, en este panorama siguiente, por favor, surgen también nuevas figuras de ordenamiento territorial que, aunque no son llamadas así explícitamente, son figuras que están al margen de regulaciones que ya existen sobre planeación del territorio, pero que condicionan o determinan los usos del suelo y limitan la posibilidad de participación de las entidades territoriales para el ejercicio de las competencias propias en materia de ordenamiento territorial. Estas figuras que ya mencionaba son las zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social, conocidas como CIDRES, los PINES o proyectos de interés nacional y estratégico, y las áreas de reserva estratégica minera. Y aunque hay sentencias ya de la Corte Constitucional, por ejemplo, que se han pronunciado sobre su constitucionalidad y han planteado condicionamientos o restricciones cuando haya, por ejemplo, y exigen, por ejemplo, que haya procesos de información y concertación en la identificación y delimitación de ellas, no dejan de ser una figura problemática, como quiera que reciben el calificativo de utilidad pública e interés social, rompen el sistema de titulación 1 a 1, por ejemplo, en el caso de las áreas de reserva estratégica minera, para reservar grandes bloques, y además plantean dificultades para la adopción de decisiones que terminan siendo decisiones adoptadas desde el centro, sobre los territorios, pero sin que exista un conocimiento claro de las condiciones territoriales específicas. Por ejemplo, en el caso de las CIDRES,
sin que exista un inventario claro de baldíos, pues el plan de clarificación que ordenó que ordenó la Corte Constitucional solo podría estar completamente listo hasta 2025. Entonces, esta también constituye entonces un escenario en donde se visualiza la precariedad para el ejercicio del principio de participación y que tiene que ver con la adopción de decisiones sobre el territorio y decisiones ambientales. Siguiente, por favor. Profesora Diana, un minutico, por favor, sí, para ir como... Ya voy a referirme entonces a las consultas populares y a los acuerdos que dictan normas para la conservación y la protección del patrimonio y del patrimonio ecológico y cultural. Entonces, todas estas situaciones, digamos que se erigen como un contexto, como un antecedente de la emergencia de las consultas populares, como un mecanismo al que comienzan a acudir las comunidades ante las demandas de participación que han sido insatisfechas por las comunidades, que han sido insatisfechas para las comunidades en los procesos de concesión y de titulación minera. Entonces, a las comunidades no se les ha consultado hacia dónde quieren jalonar el desarrollo y han encontrado en este mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico la manera de participar, de hacerse oír, de defender su territorio. Dentro de las causas que se han diagnosticado sobre el origen entonces de las consultas populares en asuntos minero-energéticos, además de estas demandas insatisfechas de participación por las comunidades, está también la reforma al régimen de regalías que se verificó entre el 2011 y el 2012, en donde según estudios realizados, por ejemplo, por la Contraloría, se advierte que los beneficios de la minería no se revierten precisamente en los territorios en donde se desarrollan estos proyectos mineros y precisamente algunos de los municipios afectados por ese régimen de regalías, como fue el municipio de Tauramena o de Piedras, fueron los primeros municipios en donde, después de realizada esta reforma al régimen de regalías, convocaron a las primeras consultas populares. Otro punto de inflexión tuvo que ver con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 del Código de Minas, que disponía la prohibición para las autoridades locales o regionales de declarar áreas del territorio excluidas de la actividad minera. Con la declaratoria de inexequibilidad de este artículo, en un principio se creyó que se removía uno de los obstáculos jurídicos que existía para la realización de las consultas populares, en tanto que la ley 1757 disponía que no podía versar sobre materias que estuvieran prohibidas por la ley. Sin embargo, con posterioridad, siguiente por favor, con posterioridad a esta consulta, a esta declaratoria de inexequibilidad, comenzaron entonces una serie de intentos de limitación de las consultas populares, algunos de ellos también que se hacían extensivos a las consultas previas, como amenazas desde organismos de control, desde la Procuraduría a los consejos municipales, a los alcaldes, estrategias de desfinanciación como la orden del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de no financiar las consultas populares a nivel local, el desprestigio desde los medios de información en el sentido de que frenan el desarrollo del país, que pueden propiciar la corrupción a nivel local, a nivel municipal, y que pueden ayudar y que ese tipo de decisiones contribuyan a que se aumentara la minería ilegal. Todo esto también acompañado siempre del discurso pues, o de la promoción de proyectos de reforma relacionados con mecanismos de licenciamiento social y de fórmulas de concertación. Sin embargo, la limitación, digamos, más tajante y efectiva se verificó a partir de la selección de una tutela de un caso de una consulta popular de Cumaral, que desde el momento mismo en que se seleccionó por la Corte Constitucional, se argumentó bajo la necesidad de aclarar e imponer límites al alcance de las consultas populares en materia de minera, lo que se interpretó desde un inicio como la intención de cambiar la línea decisional de la sentencia T445 del 2016. Este caso derivó en la sentencia CU 095 del 2018, que restringió el alcance de la consulta popular a asuntos minero-energéticos bajo el entendido de que ese no era el mecanismo idóneo o era el mecanismo adecuado para limitar el ejercicio de las actividades mineras en un territorio.
Paralelo a este caso, también se presentaron una serie de acciones públicas de inconstitucionalidad contra el artículo 33 de la ley 136 del 94, que era un artículo que disponía la obligatoriedad de las consultas populares cuando con un proyecto de cualquier naturaleza se amenazara con cambiar la vocación de los usos del suelo. ¿Cuál es la situación entonces de las consultas populares en relación con estos casos? Pues tenemos que se han realizado 10 consultas populares entre el 2013 y el 2018, todas de iniciativa ciudadana, pero había expectativa de al menos 44 más. 9 consultas se realizaron antes de la sentencia CU 095 y una, la de Fusagasugá, después de esta sentencia. En todas se superó el umbral de votantes, correspondiente a 1/3 del censo electoral dentro del respectivo territorio, y en todas ganó el no con más del 95%. En total, 73.297 personas, sumando todas las personas que votaron las consultas populares, lo que da cuenta de una legitimidad democrática muy significativa en relación con este mecanismo. Y podemos decir que no están, pese al número significativo de personas que votaron, que ejercieron su derecho fundamental al voto, que ejercieron este mecanismo de participación ciudadana, los resultados no están siendo vinculantes, porque en la práctica se está dando una aplicación retroactiva de la sentencia CU 095 del 2018, pese a que 9 de ellas fueron realizadas antes de esta sentencia, y el artículo 42 de la ley 1757 establece que cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias para hacerla efectiva. Entonces podemos decir es un mecanismo que para esta materia se vació de contenido por la Corte Constitucional en decisiones que además han carecido de una interpretación constitucional que integre el tema de los mecanismos de participación ciudadana, el tema de la democracia, con el tema de la comprensión de la estructura organizativa del Estado, porque los principios de descentralización y de autonomía territorial vinculados a la fórmula de organización del Estado solo pueden realizarse o solo pueden hacerse efectivos en la medida en que se materialice la participación ciudadana en la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo local. Y por último, ya para finalizar este contexto, por favor, la siguiente. También los intentos de limitación a las consultas populares han estado relacionados con las amenazas y con la afectación pues, y el asesinato de líderes sociales y ambientales, muchos de ellos también promotores de las consultas, por lo que resulta tan importante también para este tema defender e insistir en la ratificación del acuerdo de Escazú. En este escenario de las consultas populares han emergido otro mecanismo que es la expedición de acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, en donde podemos decir o podemos señalar se podría estar presentando un choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en el sentido de que el Consejo de Estado, incluso al analizar estos acuerdos, al estudiar la validez de estos acuerdos, ha llegado a referirse a la consulta popular, haciendo referencia a su validez como un mecanismo para adoptar decisiones en esta materia sobre el territorio, pero en el caso específico de los acuerdos, solamente las providencias de la sección cuarta y del magistrado ponente Jorge Octavio Ramírez han dado validez a estos acuerdos, en donde encontramos que no habían sido declarados inválidos por los tribunales, y en total se han expedido 48 acuerdos en todo el país. También otro argumento por el cual se habla de intentos de limitación de las consultas populares tiene que ver con las condenas al Estado en tribunales de arbitramiento derivadas de la aplicación de algunas cláusulas que están previstas en los tratados de libre comercio y que hablan de del compromiso del Estado de mantener las condiciones o la estabilidad jurídica para las empresas o para los inversionistas. Entonces, ese ha sido otro argumento también que ha justificado las limitaciones a las consultas populares. Siguiente, por favor. Y estos otros constituyen otros escenarios que ya les había mencionado, la definición de un modelo extractivo que está diseñado para grandes mineros, para los grandes inversionistas en detrimento de la minería tradicional, artesanal,
de subsistencia. Y por último, siguiente por favor, las limitaciones a la protesta social, que sabemos ha sido criminalizada, ha sido estigmatizada, pese a constituir también un mecanismo de participación muy importante. Siguiente, por favor. En este contexto, entonces es que resulta fundamental desde la academia hacer relevante, pues resaltar este tipo de discusiones y también desde la academia asumir un papel crítico que no vale las visiones o concepciones del desarrollo estrictamente desde la dimensión física o geológica, sino que también reivindique las voces de los actores sobre el territorio, les dé un lugar y visibilice también esas relaciones e interacciones sociales y culturales. Finalizo entonces con esto. Muchísimas gracias a todos. Listo, profesora Diana Carolina, muchísimas gracias por tu importante presentación sobre las juntas populares. Yo creo que de esa manera cerramos este panel en donde pues, de manera sistemática hablamos del Acuerdo de Escazú y su impacto en ciertos temas ambientales a nivel nacional del ámbito colombiano, y también escuchamos a las comunidades afectadas por Hidroituango. En este momento han llegado varias preguntas, varias intervenciones. Por cuestión de tiempo no podemos hacerlas todas, pero para empezar hay una pregunta para cada una y para cada uno. Y para empezar tenemos una pregunta para Margarita Flores de Ambiente y Sociedad, y es que ¿cómo podemos... sabemos la experiencia que usted ha tenido frente a temas de participación ambiental durante muchos años. La pregunta es, ¿qué beneficios o qué impactos puede traer el Acuerdo de Escazú que no esté consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano? Espera, el sonido a Margarita. Será Margarita, que no la escuchamos todavía. Espera un momentito. Margarita Flores. Arriba. ¿Ya? Ahí, perfecto. Ahí sí te escuchamos. Gracias. Cualquier refuerzo que se logre en una legislación nacional sería el concepto desde el punto de vista de un acuerdo de carácter internacional, colaboraría mucho en materia de, digamos, de mayor exigibilidad, mayor, digamos, vigilancia desde el contexto internacional. Entonces, se aplicaría, digamos, a cualquier tema. Los temas económicos tienen sus acuerdos, los temas sociales y derechos sociales tienen sus acuerdos. Este tema de la información, el acuerdo, digamos, fortalece la actuación de los defensores y de las personas que quisiéramos ver una democracia ambiental y sinceramente una democracia mucho más amplia en el país. Muchas gracias, Margarita. Para Valeria Torres de CEPAL tenemos una pregunta también que nos llega por redes sociales, y es, el Estado colombiano se ha excusado en la firma, no firmar el Acuerdo de Escazú porque no tiene la capacidad para cumplir esos estándares que establece el Acuerdo de Escazú. ¿Ese instrumento internacional tiene algún apoyo de cooperación, tanto técnico, financiero, para el Estado colombiano en caso de que lo quiera firmar o ratificar efectivamente? ¿Cuál es ese mecanismo de colaboración expresada en el Acuerdo de Escazú? Gracias por la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sumarme a lo que ya decía Margarita Flores respecto de que particularmente en el caso de Colombia, la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú vendría a reforzar el marco normativo del país. Y respecto de las oportunidades de cooperación que se plantean, sin duda que eso es un elemento central del propio acuerdo, y ya hoy día estamos viendo cómo en distintas organizaciones internacionales, bancos de desarrollo están apoyando a los países en la implementación de las disposiciones.
y trabajando con aquellos países que ya han firmado y que están desarrollando sus acciones de cara a la ratificación. Así que por supuesto que el contar con un tratado internacional, ¿verdad? Y hacerse parte de ese tratado es también una oportunidad para todos los estados de nuestra región para beneficiarse del apalancamiento de recursos que viene asociado a un tratado internacional. Gracias. Pero gracias, Valeria, por tu intervención. Muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es muy importante conocer ese contexto internacional y esa posibilidad de apoyar al Estado colombiano en caso de que lo firme, que esperamos que sea pronto, y también en la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú. Hay otra pregunta para la profesora Erika Castro de la Universidad de Medellín. Profesora, nos preguntan cómo otras universidades, otras organizaciones sociales pueden apoyar toda esa estrategia que ustedes están haciendo para que el Acuerdo de Escazú sea implementado en Colombia lo más pronto posible. Ya que hablaste de esa red de acceso en asuntos ambientales, ¿cómo podemos hacer para que más organizaciones, más universidades se puedan integrar a esta importante red que nació pues, hace relativamente poco? Te escuchamos, perfecto. Sí, bueno, el ingreso a la red es bastante fácil. Tenemos solo un formato de adhesión. Estará incluso disponible en la página de la Universidad de Medellín. Les doy la ruta. Por ahora no está, pero mientras tanto pueden enviarme un correo a ecastro@udem.edu.co, pero también pueden encontrarnos en la página de la Universidad de Medellín, Programa de Derecho, Clínica Jurídica, Principio 10, ahí también encuentran nuevamente mi correo y el contacto directo sería un correo, nosotros enviamos el formato de adhesión y no hay ningún inconveniente para participar. Nosotros tenemos establecido un plan estratégico a 3 años y en esos 3 años pues haremos diferentes tipos de actividades, entre esas las que les comentaba de orden pedagógico, donde nosotros de verdad necesitamos un apoyo no solo en términos de la institución, cómo pueda financiar, sino también en términos de tiempo y voluntariado de las personas que nos quieran acompañar. Gracias. Muchas gracias, profesora Erika. Esperemos que más personas, más organizaciones, más universidades puedan integrar esta red, que realmente es muy importante. Y yo creo que uno de los temas que tanto hemos hablado es que esos asuntos los trabajamos desde Bogotá y no llevamos todos esos temas a los territorios, a diferentes regiones. Entonces creo que el trabajo que ustedes hacen desde Medellín es muy importante para seguir impulsando esos temas allá en Antioquia. Tenemos una pregunta también para los integrantes de Ríos Vivos, también para la profesora Diana Carolina, para los integrantes de Ríos Vivos, para Cecilia y William. Nos hace una pregunta sobre cómo han visto ustedes afectado especialmente el derecho a la información y a la participación. ¿Qué medidas han visto ustedes que les ha impedido ejercer esos derechos en la defensa pues, de su territorio y del ambiente? Bueno, nosotros, a nosotros se nos ha dificultado, digamos, defender la candidatura. Se escucha muy poquito. Si se pueden acercar más al micrófono para poderlos escuchar de manera completa. Nos escuchamos. El compañero William se repite la pregunta que no entendió bien. Vamos solucionando el problema ahí que hay con el sonido. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a la profesora Diana Carolina
y nos hace una pregunta referente a cuáles son esos mecanismos actuales que tienen las comunidades para garantizar los derechos adquiridos frente a las consultas populares. ¿Cuáles cree que deberían como esos mecanismos jurídicos o mecanismos de participación? Porque sabemos que ya hay unos derechos adquiridos de las comunidades. La pregunta es, ¿cuál es como ese mecanismo, ese proceso para hacerlo respetar? Pues nosotros estamos trabajando desde varias estrategias, desde el análisis que venimos haciendo en el semillero a raíz pues como de esas últimas decisiones de la Corte Constitucional. Una estrategia es que presentamos también en compañía pues y con el apoyo de algunos de ustedes una solicitud de nulidad de la sentencia SU 095 del 2018 y estamos a la espera de que se publique la decisión con respecto al artículo 33 de la ley 136 del 94 para analizar la posibilidad también de una solicitud de nulidad, porque con relación pues a la sentencia CU 095 nosotros advertimos varios defectos en la decisión adoptada por la Corte Constitucional en relación con el debido proceso y con lo que advertía pues o daba cuenta de la posibilidad de presentar este incidente de nulidad. Creemos que otro mecanismo muy importante es el de los acuerdos municipales y que hay que seguir insistiendo y trabajando en el desarrollo de estos acuerdos municipales, acompañando a los municipios para que cada vez los elaboren de mejor manera y tratando también como de promover a nivel jurídico pues una discusión en relación con estos acuerdos que han sido considerados o mal llamados como acuerdos a través de los cuales se prohíbe la minería, pero en realidad son acuerdos que con base en la competencia establecida en el numeral 9 del artículo 313 de la Constitución, desarrollan la posibilidad que tienen los consejos municipales de dictar normas en relación con la protección y conservación del ambiente en sus territorios y que ameritarían un análisis y un tratamiento como solamente ha sido analizado por la sección cuarta del Consejo de Estado en relación con los principios de rigor subsidiario y con el principio de precaución. Entonces creemos que hay que seguir trabajando, desarrollando los análisis jurídicos en relación con la promoción de estos acuerdos, teniendo en cuenta que los municipios también constituyen autoridad ambiental, pues son reconocidos también como autoridades ambientales y que desde esa perspectiva creemos que se puede tratar de defender la competencia, pues insistir en la defensa de esta competencia que es propia de los municipios y ya en el escenario pues de la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en cuenta cómo está el panorama pues en el escenario de la Corte Constitucional. Y otro ámbito es el que consideramos en donde hay que fortalecer la participación ciudadana, es en el escenario de los procedimientos administrativos especiales, tanto para el licenciamiento ambiental como también en los ámbitos de las concesiones mineras, también primero desde estrategias pedagógicas para que la comunidad también conozca y desde ejercicios de formación jurídica y política básica a las comunidades para que las comunidades también conozcan que en estos escenarios pueden participar, pueden tener acceso a la información. Entonces digamos que ese es un escenario también como para el desarrollo, para la promoción del acceso a la información, que es muy importante porque como hemos advertido en el trabajo del semillero, encontramos que, por ejemplo, municipios en donde en del suroeste, donde ha sido muy problemática la oposición al ejercicio de actividades mineras, como en Támesis, Jericó, Jardín, las comunidades y los grupos y los movimientos ambientales que hay en estos territorios, muchos no conocían, por ejemplo, la posibilidad que tenían de conocer, de acceder a la información a través de estos procedimientos ambientales. Entonces creemos que es necesario seguir fortaleciendo el acompañamiento y la formación jurídica y política en estos ámbitos para exigir pues la participación ciudadana también en estos escenarios. Y obviamente pues teniendo en cuenta el escenario pues que nos convoca también pues a nivel internacional, creo que es muy importante seguir fortaleciendo pues el tema, pues nosotros no descartamos que con otras organizaciones con las que hemos trabajado se pueda acudir por el tema de las consultas populares al sistema interamericano
de derechos humanos y bueno, y seguir exigiendo también la ratificación del acuerdo de Escazú, que también resulta muy importante para fortalecer pues no solamente la consulta popular, sino todos los mecanismos de participación. Muchísimas gracias, profesora Diana, por tu respuesta. Vamos a darle paso a Cecilia y a William, que nos querían dar respuesta a la pregunta anterior. Cecilia, William, ¿nos escuchan? Cecilia y William, ¿nos escuchan? Perfecto. Si no, la pregunta muy concreta es, ¿cómo han visto ustedes que están allá en el territorio, cómo han visto la afectación al derecho al acceso a la información y a la participación frente al proyecto Hidroituango? Bueno, nosotros ante este hecho, nosotros el acceso a la información ha sido muy difícil, pero más sin embargo hemos tenido pues como el interés de estar siempre enterados, comunicándole a la comunidad, también en vista pues de que nos toca, también tenemos el medio ambiente, digamos la fauna, la flora, en nuestro río, nuestro patrón mono, que tanto lo defendemos. Entonces nosotros a raíz del amor propio que tenemos por nuestras comunidades, por nuestro territorio, hacemos la forma de defender nuestro territorio, nuestra fauna, nuestra flora, nuestras fuentes hídricas, nuestras comunidades. Pero la información sí es muy difícil obtenerla, y más cuando se trata de EPM y Hidroituango, porque ellos no quieren dar información de nada. Entonces para nosotros se nos dificulta mucho, porque nosotros tenemos como, bueno, tenemos que hacer algo porque como comunidad nos toca hacer algo, pero no porque nos tienen informados, no porque nos dicen siempre, o sea, nos dicen qué pasa con la obra, cómo está la obra, siempre mentiras, siempre escondidijos, siempre son tapujos, engaños hacia las comunidades. Entonces es muy difícil, pero más sin embargo ahí estamos. No nos dan la información que se debe, no nos dan información, no nos socializan, no nos tienen en cuenta como comunidad. A ellos solamente les interesa salvar su proyecto, más no las comunidades. Entonces, tenemos ahí en la mesa del PMU no nos han querido como dejar que participar, o sea, que participemos, no nos han querido dejar participar. Pero cuando tocamos los temas del medio ambiente, de las comunidades, en otros lados nos dicen, no, es que en el PMU pueden estar, pero realmente es mentira, porque nosotros vemos que lo que te decía antes, la estigmatización, el señalamiento, la persecución hacia nosotros como líderes sociales es muy berraco. Entonces tenemos ese problema ahí. Cecilia, muchísimas gracias por contarnos la experiencia que ha tenido Ríos Vivos con EPM y con el proyecto Hidroituango. Agradecemos mucho el esfuerzo que hicieron para desplazarse hasta Valdivia. De verdad que lo valoramos mucho, y como academia, nosotros como Universidad de los Andes, como Universidad del Rosario, Ambiente y Sociedad, estamos dispuestos a seguir apoyando, a seguir dando estos debates que son muy necesarios para fortalecer la democracia ambiental en el país. Así que a Cecilia, a Mauricio, que ha estado ahí apoyando, a William, muchísimas gracias por la intervención. Yo quiero hacer una pregunta general ya para cerrar y darle paso a la profesora Lina Muñoz con sus conclusiones, y es, ¿cómo ven el panorama en el Estado colombiano? ¿Creen ustedes que el Estado colombiano firmará y ratificará el acuerdo de Escazú muy pronto, o se va a tomar un tiempo, que es lo que ellos dicen que están analizando la viabilidad de la firma? Empecemos con Margarita Flores. ¿Cómo ven ustedes en Ambiente y Sociedad este punto? Pues seguimos insistiendo en que en el Plan Nacional de Desarrollo están dados o sea,
parece que estuvieran desarrollando ya el acuerdo de Escazú. Entonces sería mejor que lo firmaran y lo ratificaran rápidamente para que el plan tuviera muchísimo más basamento legal. Simplemente eso, el plan dice exactamente lo que dice, nombra a los defensores ambientales, las muertes injustísimas que están teniendo y los aspectos de participación y acceso a la información, todo dentro de este acápite que es por una cuestión por la información, la transparencia en todas las informaciones del Estado. Entonces nos parece que el concepto está dado, tocaría tomar la decisión política para hacerlo. Muchísimas gracias, Margarita. Valeria Torres, brevemente, ¿cuál es su posición desde CEPAL frente al Estado colombiano? Valeria. Desde CEPAL alentamos a todos los países de América Latina y el Caribe a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú y por supuesto mencionar que estamos disponibles para apoyarles en todo lo que sea necesario en los procesos nacionales. Gracias. Listo. Gracias, Valeria, por ese apoyo. La profesora Erika Castro, brevemente. Yo me uno a lo que dijo Margarita sobre el tema, pues las condiciones están dadas, el Plan Nacional de Desarrollo pues tiene los fundamentos, sorprende que a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo tan firmemente se establezca el tema de la participación y sobre todo el tema de defensores ambientales, no se haya tomado una decisión más rápida hacia la firma del acuerdo. Yo no te puedo decir en términos de tiempo, parece un tema así muy político y además contradictorio entre varias organizaciones, bueno, entidades, incluso del Estado, que sabemos que están de acuerdo y otras que callan y que todavía nos siguen diciendo que están en consultas nacionales. Estamos en consultas durante todos los 4 años de negociación más el año que llevamos. Entonces, también invitar al gobierno a que no le dé más largas, porque tanto nuestra legislación, nuestra constitución política y su mismo Plan Nacional de Desarrollo es la matriz perfecta para aprobar el tratado. Muchas gracias, profesora Erika. Y en último lugar, a la profesora Diana Carolina, brevemente, ¿cuál es como la posición de ustedes frente al Acuerdo de Escazú y su tiempo para lograr la firma de implementación? Bueno, yo pues me adhiero a los comentarios que han hecho los anteriores panelistas, pues creo, pero agrego pues un elemento adicional por el cual creo que debería suscribirse el acuerdo, ratificarse el Acuerdo de Escazú lo más pronto posible, pero que en todo caso tiene que ver con un asunto de voluntad política y es también su relación con el acuerdo de paz o con los compromisos del acuerdo de paz. También el acuerdo de Escazú tiene una relación muy importante con un elemento transversal del acuerdo de paz, que es la participación. Entonces, yo creo que además, pues como de que esté planteado en el actual plan de desarrollo, pues también haría parte de los compromisos que quedaron planteados con el acuerdo de paz y que en ese sentido también se hace necesario su ratificación. Listo. Muchísimas gracias. Vamos terminando, dar paso a la profesora Lina Muñoz, no sin antes agradecer desde la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública, la Universidad de los Andes, agradecemos mucho la intervención de ustedes. Además, queremos resaltar que en la defensa del ambiente siempre son mayoría mujeres, pero en los paneles y los eventos por lo regular siempre hay hombres. Esto nos parece muy valioso que el día de hoy la mayoría de las intervenciones sean de mujeres, porque eso demuestra realmente un respeto a la defensa que ustedes hacen en diferentes sectores. Así que desde la Universidad de los Andes como Clínica Jurídica estamos dispuestos a seguir apoyando, a seguir trabajando. Ojalá que podamos seguir sumando diferentes actores para lograr pronto en el país una implementación adecuada del Acuerdo de Escazú. En este sentido, yo doy paso a la profesora Lina Muñoz de la Universidad de Rosario, quien va a hacer unas conclusiones finales y ya con eso terminamos el panel del día de hoy. Listo. Muy brevemente quisiera apuntar 3 cosas.
de acuerdo con las intervenciones que hemos tenido de todas nuestras panelistas anteriores, y es la primera de ellas, y es que el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy efectivo para poder abordar y reducir los conflictos ambientales, no solamente en la región, sino particularmente en Colombia, y de proteger el ambiente sano, pero también los derechos de las comunidades, como los líderes y las lideresas de este proyecto Hidroituango que nos han estado acompañando hoy. Adicional a eso, el Acuerdo de Escazú también es un medio para materializar los compromisos internacionales que Colombia tiene en materia de Agenda 2030, de ODS, también en temas de acuerdo climático, de Acuerdo de París y todos nuestros compromisos de la agenda climática, y también para materializar la agenda interna, como lo decía la profesora Diana Carolina, los acuerdos de paz, la participación es un eje fundamental, y como lo han señalado Margarita y Erika respecto al Plan Nacional de Desarrollo, vemos que el Acuerdo de Escazú en definitiva está articulado con todos los grandes debates nacionales e internacionales en los que está sumergido Colombia. La segunda conclusión es que el Acuerdo de Escazú y su proceso de negociación han generado unas dinámicas muy interesantes en la región en los últimos años respecto de la difusión de los contenidos de cada uno de los 3 derechos de acceso. Ahora las personas están más cercanas a lo que es el principio 10, a lo que significa la democracia ambiental, a lo que significa la participación, la información y la justicia, y este proceso de negociación y su acuerdo hicieron que el tema se pusiera en el centro de los debates y que las personas conocieran más a través de los diferentes redes, a través de los diferentes seminarios, los foros, los documentos y las investigaciones que se están haciendo en todos nuestros países. Y finalmente, la tercera conclusión es una invitación al Estado colombiano, particularmente a fortalecer los mecanismos de participación, no a desmontar los mecanismos que ya tenemos instalados, a hacer uso de escenarios como la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental, que ha sido una conquista en términos de democracia ambiental, como lo han reiterado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, a firmar y a rectificar el acuerdo, pero también es una invitación a todos nosotros que desde la sociedad civil, desde la academia, desde el sector privado, a que nos acerquemos al documento del Acuerdo de Escazú, a que lo leamos, a que lo conozcamos, porque si nosotros mismos no sabemos lo que el acuerdo dice, es mucho más difícil exigirle al gobierno. Nosotros también podemos hacer labores de pedagogía, de acercamiento a las personas, pero pues es una responsabilidad de todos y todas como ciudadanos conocer el acuerdo, acercarnos a él, acercarse también a las herramientas que ya existen, como lo mencionó Valeria en su presentación, al Observatorio por el Principio 10, que es un instrumento fantástico en donde podemos encontrar cómo están los 3 derechos de acceso en la región y que nos va a permitir también hacer lo propio en cada uno de nuestros países con una visión territorial, como lo hemos querido mostrar en este webinar, acercándonos a los procesos locales, a las diferentes ciudades que conforman nuestros países y a las personas del día a día que son quienes ven afectados sus derechos o que luchan constantemente para defenderlos. Agradecemos a quienes todavía nos siguen a estas horas, les deseamos una feliz tarde y quedamos en contacto para seguir trabajando por la democracia ambiental. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.